Buenos días, estimados suscriptores y visitantes del canal Casa de Ucrania. Últimamente notamos que su actividad en nuestro canal ha crecido, en lo que le estamos enormemente agradecidos. Estamos recibiendo muchos comentarios de nuestros videos, que también muchas gracias por comentar, y nosotros decidimos responder a las preguntas que encontramos periódicamente en sus comentarios. Respondemos todos los comentarios, positivos o críticos. Algunos son emocionales y tienen varias preguntas. Entonces hoy nuestro video está dedicado a nuestro comentarista más activo, al señor Alejandro Palma. El link a la discusión está en el primer comentario por debajo de este video. Aquí podemos ver el contexto de que comienza nuestra discusión. Respondo al primer comentario. Señor Palma, antes de responder, aclaremos un pequeño detalle. Este es su primer comentario, es decir, nunca antes había preguntado sobre mi opinión, ni yo he opinado con respecto a la suya. La idea de que ya le respondí una pregunta que no existía es cuando menos sorprendente. Espero que esta revelación no sea demasiado impactante, y lo demás, como la percepción propia y el sentido de la realidad, es mejor dejarlo en manos de psicólogos especializados en autoestima. Ahora, el significado del término Ucrania como región fronteriza. Gran pregunta. Esta teoría del origen del término Ucrania tiene lugar, entre otras, y se utiliza constantemente como un cliché propagandístico. No sé qué tenga de malo este significado. Sin embargo, existe otra teoría más fundamentada y respaldada por lingüistas, que la propaganda prefiere no difundir, aunque esté en la superficie. La raíz krai en las lenguas eslavas puede significar borde, sí, pero también significa tierra o territorio. Por ejemplo, en la misma Rusia moderna, krai es una unidad administrativa y no todas están en territorios fronterizos. Por ejemplo, la krai de Perm, que está en el centro de la parte europea de Rusia, y el krai de Krasnoyarsk, en pleno centro de Siberia. En la época de la Rus de Kiev, el término Ucrania se refería a los territorios centrales, la región de Pereyaslav, la región de Kiev y la región de Chernihiv, el núcleo del Estado. Entonces, señor Palma, los territorios de la Ucrania moderna eran el centro de la Rus de Kiev. ¿Cómo puede ser simplemente una frontera de Rusia? En términos sencillos, según esta teoría, Ucrania significa su propia tierra, tierra cercana, tierra perteneciente a quienes la habitan. El prefijo u y la preposición u en las lenguas eslavas, no solamente en ucraniano o solamente en ruso, indican ubicación, cercanía, pertenencia. Y krai, como ya mencioné, es tierra o territorio, lo que en lenguas germánicas corresponde, por ejemplo, al término land o landia. Solamente recordamos Finlandia, Groenlandia, Islandia, England, Switzerland, Irland, etc. Espero haber despejado su confusión, señor Palma, y según su idea, la Rus de Kiev nació en el centro de su propio territorio, pero aún así debería considerarse una frontera de otro estado que ni existía en ese momento. Fascinante lógica. Pasamos al siguiente comentario del señor Palma. El significado de su siguiente frase realmente para mí está envuelto en un velo de misterio. No sé si se refiere a mí o a él, pero por si acaso aclaro, personalmente me da absolutamente igual la nacionalidad del ocupante. Un ocupante sigue siendo ocupante, independientemente de su pasaporte o su origen étnico. Y su tercer comentario.
Ucrania está gobernada por nazis y exmiembros de la SS como Stepan Bandera. Curiosa afirmación, considerando que Stepan Bandera nunca fue miembro del partido nazi ni de la SS y sobre todo, él está muerto desde 1959, desde octubre. Entre los líderes de la Ucrania contemporánea tampoco hay miembros del partido nazi, porque dicho partido ya no existe desde 1945. Señor Palma, un pequeño consejo. Aprenda a distinguir nazismo de nacionalismo, no es lo mismo. El exceso de emociones impide formular pensamientos de la manera clara y comprensible. En cuanto a la declaración de que Bandera colaboró con los nazis, aquí tenemos los hechos históricos, que están en el acceso libre. 30 de junio de 1941, Bandera proclamó la independencia de Ucrania, pero fue arrestado por los nazis por simplemente no obedecer sus órdenes. Desde 1941 hasta 1944 estuvo en el campo de concentración Sachsenhausen. La organización de nacionalistas ucranianos en aquella época se dividió en dos fracciones. La primera fracción, llamada OUN-B, bajo liderazgo de Stepan Bandera, luchó tanto contra soviéticos como contra alemanes. Y la OUN-M, dirigida por Andriy Melnik, algunos de cuyos miembros colaboraron brevemente con la Wehrmacht. Para quienes no lo sepan, la Wehrmacht no era la SS, del mismo modo que el ejército y los servicios de seguridad de cualquier estado no son lo mismo. Si Bandera colaboró con los nazis, lo hizo de una forma bastante peculiar, siendo encarcelado en un campo de concentración durante toda la guerra. Pasemos a la siguiente pregunta, o más bien afirmación. Zelensky es un payaso sangriento. Interesante. Al parecer, el señor Palma tuvo la oportunidad de hablar con todo el pueblo ucraniano. Yo físicamente no tuve esa posibilidad, ya que en el mundo viven más de 40 millones de ucranianos. Volodymyr Zelensky fue elegido democráticamente en 2019 con 73% de los votos en la segunda ronda. El término payaso sangriento proviene de narrativas propagandísticas, principalmente difundidas por medios rusos. Personalmente no tengo conocimiento de este hecho. Tal vez el señor Palma sea tan amable de proporcionar un enlace que respalde esta afirmación. Si no, lo consideraremos como su juicio personal, pero de ninguna manera como la opinión de todo el pueblo ucraniano. Los ucranianos tienen diferentes opiniones sobre el presidente actual y es su derecho. Esa es la base de la democracia, en caso de que el señor Palma no lo sepa. Entonces vemos el siguiente comentario. Como podemos observar, nuestro comentarista está emocionado y otra vez repite el clásico conjunto de afirmaciones propagandísticas, pero ¿qué tan ciertas son estas afirmaciones? Primero, desmontemos el mito de la economía. Rusia no ha dejado nada a Ucrania. ¿Por qué? En primer lugar, la URSS no era un estado ruso, sino la unión de 15 repúblicas. Cada una de ellas contribuyó a la economía soviética. Y Ucrania fue un pilar clave, un centro industrial, científico y tecnológico. Cuando la URSS colapsó, Ucrania heredó lo que siempre había sido suyo: su infraestructura, sus recursos, su fuerza laboral. En lugar de recibir una economía funcional, tuvo que reconstruirse tras años de gestión centralizada desde el Kremlin, que solo favorecía al centro, dejando a las repúblicas, no solamente a Ucrania, en crisis. La política económica soviética, señor Palma, estaba diseñada para abastecer a Moscú, no para desarrollar las regiones. La administración soviética estaba diseñada de esta forma, centralizada. Ella frenó el crecimiento autónomo de las repúblicas.
Y cuando la URSS cayó, Ucrania, como muchas otras exrepúblicas soviéticas, tuvo que reconstruirse desde prácticamente cero. A pesar de ello, Ucrania modernizó su industria, desarrolló una economía competitiva y construyó su independencia. No, Rusia no le regaló nada, Ucrania lo logró por sí misma. Otro clásico de la propaganda: Crimea fue un regalo de Rusia. Pero aquí hay un problema. Nadie ha regalado Crimea. En 1954, la transferencia de la península de Crimea a Ucrania fue una decisión administrativa basada en la lógica económica y geopolítica. Crimea ya dependía de Ucrania en términos de la infraestructura, transporte y suministro de agua. Además, no fue un capricho de alguien, sino fue aprobado por el Consejo Supremo de la URSS y votado por el Consejo de la República Socialista Federativa Soviética de Rusia. O sea, fue una decisión oficial del Estado, no una cortesía. Y si realmente hubiera sido regalo, ¿no implicaría esto que Rusia ya había reconocido su existencia como parte legal de Ucrania? Señor Palma, regálele a su novia un anillo y luego quíteselo. Luego, Kiev no es una joya soviética. Su historia y riqueza cultural comenzaron mucho antes de la existencia de la URSS, mucho antes de la existencia de Rusia, siendo el corazón de la Rus de Kiev y el centro clave de desarrollo en múltiples etapas históricas. La idea de que solo era la era soviética que dio valor a Kiev es como mínimo una interpretación conveniente. Después, la corrupción en Ucrania. Sí, ha habido desafíos, como en muchas naciones en transición, pero reducir todo el país a un cliché es una simplificación burda. Ucrania ha avanzado en reformas significativas, incluso en medio de una guerra, demostrando que los cambios son posibles. En fin, las acusaciones sobre pedofilia, destrucción de las iglesias y asesinatos de sacerdotes, estas afirmaciones sin evidencias concretas, pertenecen más al ámbito de la propaganda sensacionalista que al análisis serio. Si hay pruebas verificables, adelante, pero hasta ahora solo tenemos frases sin sustento. Hasta ahora lo único que he visto son las iglesias destruidas y sacerdotes matados por los bombardeos rusos. Habrá un video sobre casos confirmados aparte, con evidencias y documentos. Y pues en cuanto al término nacionalista nazi, ni hablar. No pertenezco al partido nazi, no existe desde 1945, como le comenté antes. Hablando de mi nacionalidad o origen étnico, soy bielorruso, señor Palma. ¿Qué giro tan inesperado? Dígame, ¿la historia cambia dependiendo de la nacionalidad de quien la cuenta? ¿Los hechos dependen del pasaporte? Si así fuera, cada país tendría su propia versión de la gravedad, la física y el calendario. Cuando el único recurso de alguien es atacar a la persona, en lugar de refutar los hechos, ya sabemos que no tiene nada sólido que ofrecer. Señor Palma, veo que ha cambiado la estrategia. Cuando los argumentos fallan, recurrimos a lo personal. Preguntar si alguien ha estado en el frente no cambia los hechos históricos, pero ya que insiste, sí, cumplí mi servicio militar. Cuándo y dónde, pues es información que no deba divulgarse aquí, y usted lo sabe. Defender la verdad y la justicia no requiere estar físicamente en una trinchera. Cada quien contribuye desde su lugar, ya sea en el campo de la batalla o en el campo de las ideas. Y a nuestros espectadores, ese es un clásico intento de distracción. Cuando la propaganda ya no se sostiene con lógica, el último recurso es atacar al mensajero. Pero aquí seguimos con análisis serio, porque la historia no depende del currículum de quien la cuenta. Ahora, sobre la mentira y la guerra. La realidad es que Ucrania no empezó esta guerra, sino que la está enfrentando porque fue atacada.
Si el señor Palma cree que una nación debe rendirse para que los ataques cesen, tal vez le interese revisar la historia y analizar cuántas veces la rendición ha sido garantía de paz. Y el siguiente comentario extremadamente emocional. Respeto sus emociones, entiendo que está extremadamente afectado a lo sucedido. Su comentario es una mezcla de acusaciones, etiquetas y preguntas que merecen ser respondidas con claridad y hechos. Vamos por partes. Como le contesté en los comentarios, señor Palma, cualquier afirmación puede ser considerada un argumento, pero un argumento válido debe estar respaldado por los hechos verificables y lógica. Si sus palabras son solo declaraciones emocionales sin evidencia ni análisis, entonces no estamos ante un argumento, sino ante una opinión expresada con énfasis. Ahora, sobre el referéndum de Crimea en 2014, insiste, el referéndum de Crimea de 2014 como prueba de legitimidad, pero surge una pregunta fundamental, ¿bajo qué legislación se llevó a cabo? Si fue bajo la legislación de Ucrania, le recuerdo que la Constitución de la República Autónoma de Crimea no contempla la posibilidad de un referéndum de independencia a nivel autónomo, sino únicamente a nivel nacional. Es decir, un plebiscito sobre el estatus de Crimea tendría que haber sido realizado en toda Ucrania, no solo en la península, en el territorio de la República Autónoma. Si fue bajo la legislación rusa, entonces surge otro problema aún más grave. ¿Desde cuándo las leyes de un Estado aplican en el territorio de otro Estado soberano? La propia existencia del referéndum bajo normas rusas confirmaría que Crimea ya estaba siendo tratada como territorio ruso antes de cualquier votación, lo que deslegitima el proceso desde su origen. Cuando se analizan procesos políticos, es crucial preguntarse no solo por los resultados, sino por la legalidad del proceso que los produjo. Y aunque los resultados oficiales mostraron un 96 y fracción por ciento de votos a favor de unirse a Rusia, recordemos aparte que este referéndum fue ampliamente considerado ilegítimo por la comunidad internacional, por haber sido organizado bajo ocupación militar, sin opciones y con la presencia de los hombres armados que intimidaron a los votantes. Así que, aunque los números son llamativos, el contexto en el que se llevó a cabo lo deslegitima. Un referéndum no puede ser legítimo si se realiza bajo ocupación militar y fuera del marco legal del país al que le pertenece el territorio. Otra pregunta sobre las elecciones en Ucrania bajo Zelensky. Ucrania está bajo ley marcial desde la invasión rusa a gran escala en 2022, lo que según la constitución ucraniana impide la realización de elecciones. Esto no es una decisión unilateral de Zelensky, sino una medida respaldada por el Parlamento democráticamente elegido de Ucrania. Y hablando de las etiquetas que buscan desviar la atención sobre su acusación de propaganda nazi, usar etiquetas como nazista para desacreditar a quienes defienden la soberanía de Ucrania no es un argumento, sino una táctica emocional que busca desviar la atención de los hechos. Ucrania está luchando por su independencia frente a una invasión y eso no tiene nada que ver con las ideologías extremistas. Finalmente, señor Palma, reducir el debate a ataques personales y etiquetas no fortalece su posición. En resumen, hemos abordado cada punto planteado por el señor Palma con los hechos verificables y análisis lógico. Aunque el contenido fue extenso, creo que valió la pena para desmontar mitos y aclarar conceptos. Si les gustó este análisis y quieren seguir explorando más
temas con información clara y bien fundamentada, suscríbanse a nuestro canal Casa de Ucrania y activen las notificaciones para no perder los próximos videos. Seguimos comprometidos con la verdad sin adornos ni distracciones y atentos a sus comentarios para continuar el diálogo. Gracias por acompañarnos.